Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Chalón. Les habla Ángel Rafael Martínez Alarcón desde las oficinas de Radio Chalón, aquí en calle Benito Juárez, esquina Avenida de la Gran Revolución, y el ingeniero de sonido Pepe Sedena. Les saludamos este lunes de fiesta en el pueblo. Hace unos minutos acaba de terminar el partido de fútbol de la selección de México, y donde México pasa a octavos de final venciendo a Croacia 3-1. Las calles están silenciosas, hay euforia, alegría en el pueblo de México por esta victoria ajena, porque es la victoria de un equipo de fútbol, pero saludamos a esta victoria, y parece ser que van a jugar el domingo con Holanda. Bueno, este lunes nuevamente, el primer lunes de verano, gracias a Dios, calorcito en nuestra ciudad capital, un poco de neblina, parece que va a haber lluvias, pero tenemos que aprovechar. La gente está loca, está contenta. Esperemos que el alcohol y las drogas no hagan lo suyo en esta felicidad de una victoria de alguien, de un equipo que le pagan por jugar y le pagan por ganar. Y yo, como soy antideportivo, no me emociona mucho. Esperemos que no haya habido muertes ni robos en el primer partido de México contra un país africano. Aquí en la ciudad de Jalapa asesinaron a una mujer el viernes a las 10 de la mañana en el centro histórico, cuando todo el mundo se estaba preparando para este partido. Bueno, muchísimas cosas que comentar este lunes. En primer lugar, ya se anunció a los medios de comunicación de esta capital que ya está terminada la radionovela La Última Misión, una producción local, una radionovela donde narra la vida y obra del quinto obispo de Veracruz y hoy santo, San Rafael Guízar y Valencia. Esperemos que próximamente la podamos escuchar en las radios comerciales, y creo que también se va a escuchar aquí en Radio Chalón. Todavía no tengo bien claro si Radio Chalón vamos a dar la primicia de este trabajo radiofónico. Es un trabajo muy interesante, tal vez para muchos de nosotros, para las últimas generaciones que hemos nacido de los 60 para acá, sea algo raro la radionovela, pero nuestros padres, nuestros abuelos crecieron escuchando las radionovelas. Luego ya en los años 60, cuando irrumpe la televisión, pasan a telenovelas, pero muchos adultos mayores, adultos como nuestros abuelos y nuestros padres, todas las telenovelas que nos pasó la Televisa, primero tuvieron como su antecedente inmediato la radionovela, y de la radionovela antes hubo la lectura en libros de las novelas. Y bueno, es un gran esfuerzo que se hace aquí en la arquidiócesis de Jalapa, seguir presentando la vida y obra de San Rafael Guízar y Valencia, que nació en Michoacán en 1878 y que muere en la Ciudad de México en 1938. Muchas felicidades, y bueno, vamos a estar en espera del anuncio donde se va a transmitir esta radionovela, La Última Misión. Y bueno, para mí, yo creo que para mí y para mucha gente de mi generación, la radio ya no es parte de nuestra vida, porque nosotros ya somos de una generación que nos conectaron a la televisión, y ahora las nuevas generaciones ya no son ni de televisión, ya son generaciones conectadas al internet, a YouTube. Yo veo a mis sobrinos pequeños que se repiten todas las caricaturas en los canales de YouTube. Entonces, esta radionovela, yo estoy contento, se me queman las habas para escucharla, ver otra visión de la vida y obra de Rafael Guízar y Valencia. Y atrás de esta radionovela seguramente hay años, meses de mucho trabajo, de investigar, de leer, de consultar, de hacer los guiones, de buscar las voces adecuadas para cada uno de los personajes, los efectos especiales, que bueno, en el cine es toda una
maquinaria de efectos especiales, mientras que en la radio, como no se ve, todo es más casero, más rico, y siempre salen los efectos especiales. Yo me acuerdo alguna temporada en Radio Universidad, ya por los años 80, haciendo algunos programas de radio también, los efectos especiales para hacer los caballos, se pegaba uno a la mesa, ¿no? O el viento, y era muy interesante. Estamos hablando de hace casi 30 años, y bueno, ahora con todos los efectos, con todas las herramientas que tenemos a través de la internet, hoy nosotros ha de ser más fácil realizar una radionovela. Yo los felicito a todos con mucho gusto, a los productores, a los que Dios les permitió participar en este proyecto, a los realizadores, a los artistas, a la gente que hace la voz. Y bueno, ya nomás solamente nos falta un gran proyecto que ha acariciado Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, hacer la película, ¿no? Hacer la película de llevar a la pantalla la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Tenemos una gran bibliografía, más de 30 libros escritos acerca de la vida y obra de San Rafael Guízar y Valencia, libros de primera fuente, gente que convivió con él, o como el doctor Rafael Isbáiz Jorge, que ha hecho su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco y ha hecho un gran trabajo en más de 600 páginas. Yo tuve la oportunidad de leer la tesis doctoral antes de que se hiciera el libro. Y bueno, tenemos muchas fuentes, gracias a Dios, acerca de estos casi 18 años que Rafael Guízar y Valencia fue el quinto obispo de Veracruz. Tenemos que recordar que en 1919, en agosto, él anuncia que el Papa Benedicto XVI Benedicto XV, lo ha designado obispo de Veracruz. Él llega el 3 de enero de 1920, y bueno, son 18 años que estuvo al frente de nuestra arquidiócesis, 18 años muy difíciles, porque justamente le toca vivir la agudización del conflicto religioso entre el Estado mexicano y la Iglesia, le toca la posrevolución, los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, gobiernos revolucionarios, que aquí tenemos que discutir mucho. Es una parte, es un sector, un grupo de los revolucionarios que ganaron. Ganó un sector, el más audaz, el que tenía otros recursos, perdió la revolución de Zapata, la de Villa, la de Felipe Ángeles, las revoluciones de los Flores Magón. Esas fueron las revoluciones que perdieron. Y bueno, la historia oficial ha hecho de todos estos héroes, todos los ha juntado y todos los ha mostrado como un solo movimiento, y no Zapata, Carranza, Villa, Obregón, Plutarco Elías Calles, tenían proyectos muy distintos, pero aquí el Estado mexicano todo lo ha juntado, ha hecho una sola plastilina, y todo le llamamos Revolución Mexicana. Tenemos que recordar que la Revolución Mexicana, la gran participación el Partido Católico Nacional, el que apoya en 1910 y 1911 la candidatura de don Francisco I. Madero. Este Partido Católico Nacional después va a tener ahí algunos conflictos. A la muerte de Madero le va el apoyo a Victoriano Huerta, el gran traidor, y bueno, entonces a don Rafael Guízar y Valencia le toca encabezar el arzobispado de Veracruz en una época muy, muy difícil. Los gobernadores de Veracruz también están en el fuego nacional. Alberto Jara Corona, Alberto Tejeda, Nava, Candido Aguilar. Y bueno, yo creo que el único que tuvo mucho respeto hacia la Iglesia Católica fue el general Alberto Jara Corona,
es uno de los grandes hombres que también viene del movimiento obrero allá de la zona de Orizaba y que fue muy respetuoso siempre de la vida eclesiástica del estado de Veracruz, muy respetuoso, y en cambio a Adalberto Tejeda Olivares, este hombre muy beligerante en todo lo que tenga que ver con la iglesia. Por ahí hay una situación histórica. Él es sobrino de un cura que va a ejercer en cierta manera la figura paterna, y parece ser que esta situación personal y familiar de Tejeda se conjuga con el proyecto anticatólico de los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Entonces, a don Rafael el Señor le permitió estar en altura, estar siempre al frente de su iglesia, estar pendiente de los feligreses, y bueno, a él le toca encabezar este obispado en situaciones muy difíciles, y bueno, tiene que crear el obispado de Papantla en 1924. Imagínense el territorio veracruzano para un solo hombre, con pocas vías de comunicación, muy, muy complicado, y él tiene que diseñar, ir creando obispados, como es el obispado de Papantla en el año 24. Por cierto, acaban de estrenar obispo, el octavo obispo, era obispo de San Andrés, y la Santa Sede lo transfirió a Papantla. Nos vamos a un espacio musical. Esperemos que el joven ingeniero de sonidos, don Pepe, nos tenga algún momento musical agradable para esa tarde. Don Pepe, muchísimas gracias por este espacio musical. Bueno, y ayer en la mañana, viendo la televisión, la televisión española, y después la prensa mundial recogió un detallazo de su santidad Francisco en una visita pastoral al interior de Roma. Su santidad para la comitiva, se baja, saluda y bendice a un niño enfermo, paralítico, las mujeres emocionadas, también todo el mundo desconcertado, parte de la seguridad, pero en una carretera casi vecina se da cuenta su santidad que hay un grupo de gente que sale al paso a saludar a su santidad, y bueno, retuvo la unidad, se baja, bendice al joven, las mujeres emocionadísimas, lo más decían, gracias, 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 muy, muy, muy impactante, sin nada de protocolo, sin nada de protagonismo. Yo creo que a todos nos dejó. Después, minutos más tarde, en las redes ya estaba el video, la magia de la comunicación, ver el gesto de su santidad Francisco, que tiene la caravana, se baja, bendice al pequeño, al joven, y bueno, yo muy emocionado, igual que seguramente millones de seres humanos que tuvimos la oportunidad de ver esta noticia. Ayer era como a las 10 de la mañana cuando estábamos viendo la televisión, y pasaron este corte informativo en la televisión española. Y bueno, esta es la magia del Papa Francisco, el don, la humildad que el Señor le ha dado a Francisco como sucesor de Pedro. Y bueno, hay una invitación, los esperamos el próximo viernes 27 de junio a las 8 de la noche en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe. El doctor Jan Meyer viene a dar una conferencia a hablar sobre el conflicto religioso en Veracruz en el siglo XX. Jan Meyer es el gran historiador francés que viene desde muy joven, hace 50 años llegó al país como becario del gobierno francés en el marco de la visita que hace al país el general Charles de Gaulle en tiempos del presidente Adolfo López Mateos.
y Jean Meyer se viene a México a estudiar, y poco a poco se enamoró de este país. Y bueno, su gran investigación es una investigación que nadie quería hacer en su momento, es esta parte de recoger la historia del movimiento cristero. Este movimiento, este conflicto religioso con el Estado mexicano que se va a dar entre 1926 a 1929, en que el Estado mexicano, queriendo hacer eco de poner en regla el marco jurídico de las constituciones de 1817 y la de 1917, 57 y 17, el Estado mexicano que encabeza Álvaro Obregón y el presidente también Plutarco Elías Calles quieren dar puntual cumplimiento al artículo 130, al artículo que regulaba las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias. No era exclusivamente la Iglesia Católica, sino las iglesias. Y entonces estos presidentes están en una estira y encoge con los obispos, y finalmente hay un momento ya en el gobierno de Plutarco Elías Calles que la iglesia mejor decide cerrar los templos, no dar culto. Y bueno, toda esta historia que nuestros mayores, nuestros abuelos fueron testigos ya como niños o ya como adultos, que la iglesia ante la imposición del Estado mexicano de regular cuántos sacerdotes debían haber por cada mexicano, la nacionalidad, y querer intrometerse en la vida eclesiástica, los obispos de ese momento deciden cerrar los templos, y eso provoca que la feligresía, en particular en el Bajío, los estados de Jalisco, Zacatecas, todos estos estados, Puebla, el Estado de México, los fieles se organicen y empiecen a crear un conflicto, empiecen a exigir la apertura de los templos, y finalmente hay un conflicto armado entre estos mexicanos bien nacidos que salen a defender, exigir el respeto a su religión, y que poco a poco se van organizando hasta crear un ejército. El ejército mexicano les llaman los cristeros, y de ahí parte el nombre de la cristiada. Entonces Jean Meyer hace una gran obra en 3 tomos, es su tesis doctoral, que se llama La Cristiada, y que recoge el testimonio de cientos y cientos de mexicanos que fueron a defender la fe de sus mayores, y que entrevistas, documentos. Jean Meyer es el primer historiador católico que nos muestra a los mexicanos esta parte de la historia que el Estado mexicano había prohibido. El Estado mexicano en su historia oficial quita y pone héroes, quita y pone momentos históricos. Entonces no se hablaba en los años 70 en los libros de texto, ni en ninguna parte se quería hablar de la cristiada, de esta guerra civil que tuvimos los mexicanos por conflictos religiosos, y que se nos quiso ocultar. Pero gracias a Jean Meyer, que para mí es el gran pionero, es el gran aporte a la historiografía nacional, de recoger el testimonio de militares, de sacerdotes, de amas de casa. Bueno, ustedes han visto la película La Cristiada, que se acaba de estrenar hace como 2 años, que tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestro arzobispo a verla en las salas de cine. Pues, La Cristiada, este filme, el guión histórico es escrito y revisado por Jean Meyer. Jean Meyer va a estar con nosotros el próximo viernes, 20 horas, en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe,
Yo los espero ahí a que nos acompañen. Es una conferencia magistral. Jan Meyer es un mexicano más, es un hombre muy sencillo. Yo tuve la oportunidad de conversar con él el año pasado en Camarón de Tejeda, en el marco del 150 años de la victoria del ejército mexicano en Camarón de Tejeda. Y bueno, es un referente histórico. Agradecemos a Monseñor Hipólito que haya logrado esta invitación, porque es el especialista, el especialista más importante que tiene México sobre el conflicto religioso. El conflicto religioso del 26 al 29 es muy diferente en Veracruz como en los estados del Bajío, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tlaxcala. Es muy diferente. En Veracruz el conflicto se va a extender hasta los años 30, es Alberto Tejeda en el año 31, donde también quiere repetir un poco la situación. En el conflicto del 26-29 tiene muchísimas lecturas. Los empresarios, los norteamericanos tienen que intervenir. Se habla también la alianza entre los terratenientes y que los Estados Unidos, terratenientes y los norteamericanos que estaban ya en la zona petrolera, tienen que pedir el auxilio del gobierno de los Estados Unidos para que el gobierno de los Estados Unidos intervenga ante Roma y Roma diga a los norteamericanos, lo nombre como negociador. Y es muy interesante la triangulación que se hace en México, Estados Unidos, Roma, para darle solución al conflicto religioso de 1926 a 1929. Entonces, esta es la conferencia que Jan Meyer nos va a presentar. Yo los exhorto, los invito a escuchar. Además, Jan Meyer tiene un don que sabe seducir con sus palabras. Es un maestro de la palabra, es un maestro de la historia, y yo desde aquí le doy la bienvenida, y yo los invito, les garantizo que con Jan Meyer van a aprender todo lo que ustedes querían saber sobre la cristiada. Es un doctor en historia por las universidades parisinas, es catedrático en la UNAM, ya que está jubilado. Es un hombre, es un conocedor de la historia del catolicismo en México, y damos gracias a Dios que nos va a venir a conversar sobre este gran movimiento que ya poco a poco en los últimos 20 años ya se habla más de la cristiada, pero a fin de cuentas todavía es un tema tabú, porque el gobierno y su parte de historia oficial, su parte de la Secretaría de Educación Pública, son temas que no quieren tratar, porque finalmente se sienten denunciados y se sienten que cometieron una injusticia, y que los católicos se supieron organizar y defender sus creencias. Los católicos supieron darle sí a Jesucristo, supieron darle sí a la persecución, y también hubo cosas ahí. Era una guerra civil, en los dos bandos va a haber muertos, va a haber cuestiones alejadas del Evangelio, pero lo tenemos que entender como una guerra civil que gracias a Dios terminó en el 29. Aquí Guízar y Valencia, aquí hay dos posturas. Rafael, como obispo de Veracruz, tiene una postura muy negociadora, una postura muy tranquila. En cambio, Antonio, que es obispo en Chihuahua, es uno de los obispos más belicosos, y que van a estar pugnando van a estar en el lado cristero. Entonces vamos a ver esta gran conferencia, vamos a escucharla. Yo los invito, les recuerdo, el próximo viernes 27 de junio a las 20 horas en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, el doctor Jan Meyer viene a hablar sobre el conflicto religioso en Veracruz, allá en el siglo XX. Pues, queridos hermanos, les agradezco que me hayan escuchado. Les pido una oración por este pecador. Agradezco a don Pepe, ingeniero de sonido. Y bueno, ya se exhortó la tormenta tropical, la primera tormenta tropical del verano, y vamos a tener que estar en unos momentos
acampándonos aquí en Radio Shalom. Que Dios me los bendiga y nos escuchamos la semana que entra. Ya la semana que entra traeremos el comentario de la conferencia magistral de Jan Meyer. Hasta pronto.